de Éxodo esa verdad. Y después Dios le dijo a Moisés, quiero que me construyas un tabernáculo, como una tienda para habitar, porque yo quiero habitar en medio de mi pueblo. Constrúyeme un tabernáculo. Pero le dijo Dios a Moisés, constrúyemelo conforme al modelo que yo te voy a mostrar. Y Dios le mostró el modelo del tabernáculo. Así que el tabernáculo en el desierto no fue algo que se inventó Moisés, le dio las medidas que él quiso, no. Lo hizo conforme al diseño que Dios había establecido allá y que le había mostrado a Moisés. Dios nos muestra el libro de Éxodo que sigue caminando del capítulo 25 en adelante hasta el capítulo final, donde hace todas las cosas conforme Dios le enseñó, también las vestiduras de los sacerdotes, todo lo que tiene que ver con el tabernáculo, las ceremonias que se hacían allí y demás. Y dice el capítulo 40 que Moisés hizo todo conforme a lo que Dios le había ordenado. Y de cuando hizo todo lo que Dios le había ordenado, o conforme a lo que Dios le había ordenado, entonces la gloria del Señor cayó sobre el tabernáculo, inclusive los sacerdotes no podían ministrar porque no podían resistir la gloria del Señor. ¿Qué digo con eso? Simplemente necesitamos un modelo. Si a ti te preguntaran cuál es el modelo de hombre para ti, no sé a quién tendrías. Dios nos envió un modelo y eso es lo que quiero mencionar. Y ese modelo es muy interesante. Ese modelo tiene 5 palabras. J-E-S-U-S. ¿Ya saben quién es? Jesús. Jesús no es solo el Salvador de la raza humana. Claro que es el Salvador, pero vino a enseñarnos cómo vive un hombre, y también una mujer, pero en este caso con hombres de valor. Vino a enseñarnos cómo vive un hombre en la tierra. Jesús vino para ser un modelo y como dice el apóstol San Juan, y quiero aplicarlo a los hombres, el que dice que está en él debe andar como él anduvo. Así que hay un episodio en el libro de Juan, cuando estaban sentenciando a Jesús, él para acallar la multitud, trajo a Jesús al frente y lo mostró y dijo, he ahí el hombre. Jesús se refería, he ahí el hombre. Así que quiero que piensen por un momento, mis amados hermanos, en Jesús como hombre, porque es muy importante que nosotros lo tengamos en nuestra mente. Seguimos hablando de este pasaje y yo quiero mencionar unas cosas que tienen que ver con la familia, pero quiero terminar después con el aspecto del hombre, muy interesante. 5 aspectos que el hombre debe tener en su vida matrimonial, en su vida de hogar y como consecuencia en la sociedad. Dice en Génesis capítulo 1 que en el verso 26, todos tal vez conocen, si quieren abrir sus Biblias conmigo, dice, y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano, dice la Reina Valera, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. En el capítulo 2 nos narra un aspecto muy importante que debemos tener en cuenta, que nos habla cómo Dios suplió esa necesidad para el hombre. Dice el versículo 15, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara, y dio este mandato, puede comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Luego Dios el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada o una ayuda idónea. Entonces Dios el Señor formó de la tierra toda ave del cielo y todo animal del campo y se los llevó al hombre para ver qué nombre les pondría. El hombre les puso nombre a todos los seres vivos y fue poniéndoles nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo. Sin embargo, no se encontró entre ellos ayuda adecuada para el hombre. Entonces Dios el Señor hizo
que el hombre cayera en un sueño profundo y, mientras éste dormía, le sacó una costilla y le cerró la herida. Dios el Señor, de la costilla que había quitado del hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó: esta sí es hueso de mis huesos, carne de mi carne, será llamada mujer, porque del hombre fue sacada. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y se une a su mujer, y los dos se funden en un solo ser. En ese tiempo, hombre y mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. Ese es el episodio de la creación del hombre y de la mujer y del matrimonio como consecuencia allá en el Edén. ¿Por qué menciono esto? Y aquí quiero llegar al punto clave de la conferencia en este momento. La familia es la base fundamental para la sociedad. Escúcheme, la familia es la base fundamental para la sociedad. Como marche la familia, marcha la nación. Como marche la familia, marcha la iglesia. Una iglesia no puede marchar bien, no puede ser una iglesia sana si los hombres que componen esa comunidad están enfermos espiritualmente, emocionalmente o en cualquier área, digamos, de la relación matrimonial. El hombre o el matrimonio, dijéramos, es la base para que una iglesia esté sana. Yo le digo a mi pastor Giovanni y a cualquier pastor que me escucha, decirle: si quiere medir el nivel espiritual de tu iglesia, mídelo con el nivel espiritual de las familias que componen la iglesia. Ahora, si la familia señala el nivel espiritual de la iglesia, la familia, el matrimonio, hombre y mujer, señala el nivel espiritual de la familia. No puede haber una familia sana si la relación entre hombre y mujer no es sana. Una vez que hay peleas entre ellos y tal vez divorcios, separación y muchos problemas que vemos hoy en día, especialmente en este tiempo de pandemia, se habla de la violencia doméstica, señala que si la pareja está enferma, la familia está enferma. Como consecuencia, si la familia está enferma, la iglesia está enferma, y si la iglesia está enferma, la sociedad está enferma, y si la sociedad está enferma, la nación está enferma, y si las naciones en el continente, las familias en el continente están enfermas, el continente está enfermo. Es decir, la familia señala la salud del ambiente donde se vive, ya sea el continente, ya sea la nación, ya sea la iglesia, en fin, esa está la clave. Pero una pregunta: ¿cuál es la clave para que una familia esté sana, para que una pareja esté sana? La clave principal no es la mujer, la clave principal es el hombre. Él es la persona que va a señalar la salud de su hogar, de su familia, mejor. Es bueno que entendamos esto porque no lo podemos pasar por alto. Yo le pregunto a los hombres que me escuchan en esta hora: ¿cómo está tu vida espiritual con Dios? Porque esa vida espiritual tuya como hombre señala cómo va a marchar tu hogar, cómo marcha tu familia y como consecuencia se extiende a la iglesia. Si tu relación con tu esposa, como hombre, como cabeza que eres del hogar, no es una relación sana, tu matrimonio está enfermo y no puedes contribuir con sanidad a la iglesia también. Vas a traer la enfermedad. Así que es muy importante que entendamos: el hombre, como alguien decía, ¿es la clave o el clavo? Escuche, el hombre es la clave o el clavo. Entonces, ¿cómo está tu salud espiritual? Y aquí vengo a los puntos centrales que yo quiero mencionarles en este día. El hombre tiene 5 funciones especiales que tiene en su hogar. Cada una de ellas nos va a llevar mucho tiempo. No tengo tiempo, estoy haciendo un resumen, por lo menos para que el pastor Giovanni lo profundice después y con los líderes de los hombres lo profundicen. 5 funciones que son fundamentales para que un matrimonio marche bien, para que una familia marche bien, para que la relación padres e hijos sea una relación realmente que sea fructífera, que sea saludable para la iglesia, para la sociedad y para el mundo. La primera función
de un hombre que tiene como modelo a Jesús. Jesús tiene una función muy especial. Fue profeta cuando vino en la tierra. No solamente fue el Redentor, pero ejerció la función de profeta. Muy importante que lo entendamos. ¿Por qué profeta? Porque él vino a decirle a la raza humana cómo debíamos de vivir para agradar a Dios. Escuche, él vino con ese propósito. Dijo Jesús en alguna oportunidad, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Entonces él vino siempre para hacer la voluntad de su Padre, y como profeta vino a decirnos cómo debíamos de vivir para agradar a Dios. Así, siendo Jesús nuestro modelo, cada hombre debe de ser un profeta en su hogar. ¿Qué quiero decir entonces con profeta? Un profeta es el que le dice al hogar, así dice el Señor. Es el que enseña a la esposa o le muestra el camino por lo menos a la esposa, y a los hijos los instruye para que pueda caminar en la voluntad de Dios. En el libro de Deuteronomio, por ejemplo, yo estoy dando una serie muy necesaria que se ha ido perdiendo en el camino de la iglesia, una serie sobre los 10 mandamientos que son muy importantes. Después de que Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos para que los entregara al pueblo, porque fue Dios que los escribió con su mano y con su dedo, dice el Señor, en el capítulo 5 están los 10 mandamientos. En el capítulo 6 de Deuteronomio dice, estos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara para que los pongas en práctica en la tierra de la que vas a tomar posesión, para que durante toda tu vida y tú y tus hijos y tus nietos honren al Señor tu Dios cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy, y para que disfrutes de larga vida. Escucha, Israel, esfuérzate y obedece, así te irá bien, y serás un pueblo numeroso en la tierra, donde abundan la leche y la miel, tal como te lo prometió el Señor, el Dios de tus antepasados. Sigue diciendo el verso 4, escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es el único Señor, es lo que se llama el Shema Israel. Oye, Israel, el Señor es el único Señor. Por lo tanto, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlqueslas continuamente a tus hijos, a tu hogar, en otras palabras. Háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Átalas en tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca y escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Estoy leyendo la nueva versión internacional, que es la que estoy usando en este momento. Con algunas palabras diferentes, pero el sentido igual, dice la Reina Valera o dice la nueva traducción viviente o cualquier otra versión. El sentido es exactamente igual, aunque se usen palabras distintas. Así que, hermano varón que me escucha, la esposa no es la encargada de dar la dirección espiritual en la casa. Ella es la ayuda idónea, no la cabeza. Recuerde, ella es la ayuda idónea, es la que te va a ayudar a ti, pero eres el hombre responsable, el que tiene que enseñarle a sus hijos cómo caminar delante del Señor. El hombre es el encargado de instruir a la familia, la esposa, los hijos, los nietos, en los caminos del Señor. Recuerde eso, hermano mío, como Jesús fue profeta, tú eres un profeta en tu casa para señalar el camino del Señor en tu hogar. Pero no solamente eso, como dije, de esto hay mucho para hablar, pero no tengo el tiempo porque el tiempo se nos va. La segunda función de un hombre que es como Jesús, que tiene a Jesús como modelo, es la responsabilidad de ser el sacerdote del hogar. ¿Cuál es la diferencia entre profeta y sacerdote? Un profeta es uno que le dice a su familia, así dice el Señor, así debes caminar, así debes de andar, así debes de vivir. Eso lo dice el Señor. Como profeta representa a Dios en el hogar. Como sacerdote,
tiene otra función. Como sacerdote es uno que va delante del Señor y intercede por su familia. Ora por ellos, para que Dios los proteja, para que Dios los cuida. El sacerdote es el intermediario, el que intercede delante del Señor. Esa es una función que el hombre debe cumplir en el hogar también. No solamente decirle a su familia cómo debe caminar, sino decirle al Señor, Señor, te presento a mi familia delante de Dios. Yo no sé quién es el encargado de la intercesión en tu hogar. Normalmente en la cultura evangélica que hemos vivido, creo que un poco distorsionada. No estoy diciendo que la salvación se pierde, no estoy diciendo que no es salvo, no estoy diciendo, pero no estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios. Los hombres no hemos sido los ejemplos de intercesión en el hogar. ¿Quién es la que normalmente ora en el hogar? Es la mujer. Es la mujer la que dirige a los hijos. Esa no es la responsabilidad de ella. Ella te puede apoyar, pero la responsabilidad está en ti. Si queremos que la gloria de Dios inunde nuestro hogar, inunde la iglesia e inunde la tierra, el hombre tiene que aprender a ser profeta y sacerdote. Uno que le dice al hogar cómo debe caminar delante del Señor, y uno que toma a su familia y la presenta delante de Dios y ora por ella. Cuántas cosas tuviera para decir en este momento, solamente les dejo ese pasaje. Hay una historia en la Biblia, que es la historia de Job. Ustedes han leído a Job, me imagino, lo conocen. Y en el capítulo 1 de Job dice del versículo 4 al 5, dice, los hijos acostumbraban turnarse para celebrar banquete en sus respectivas casas. Invitaba a sus 3 hermanas a comer y a beber con ellos. Una vez terminado el ciclo de los banquetes, Job se aseguraba de que sus hijos se purificaran. Muy de mañana ofrecía un holocausto por cada uno de ellos, pues pensaba, tal vez mis hijos hayan pecado. Y maldecido en su corazón a Dios, para Job esta era una costumbre cotidiana. Escuche, ¿quién intercedía por los hijos? No era la esposa de Job, era Job el que ofrecía sacrificios todos los días. Bienaventurado el hogar que tiene un esposo que sabe interceder por ella, que al amanecer muy temprano antes que salga el sol, va de rodillas y comienza a orar por su esposa, por sus hijos, por sus nietos, por su familia, por sus seres queridos, porque ellos también sufren tentaciones igual que tú y necesitan el poder del Señor. Y por eso tú eres responsable como sacerdote de tu casa. Así que tenemos 2 cosas: ser profeta, que le dice a la familia cómo debe andar, y ser sacerdote, que presenta las debilidades de su familia, las necesidades, y las presenta delante de Dios en oración. Que Dios nos ayude. Si cumpliéramos por lo menos esos 2 aspectos, hermanos, qué diferentes serían nuestros hogares, qué diferente sería tu casa, qué diferente sería tu hogar. El tercer función de un hombre de valor es de uno que tiene la responsabilidad de ser pastor. ¿Sabes, hermano? Todos los hombres somos pastores, pero no pastores en el sentido tradicional, eclesial. No estoy diciendo que ahora reemplacen a Giovanni o a los pastores donde ustedes vayan. No. La función del hogar es, el hombre tiene que cuidar del rebaño que Dios le entregó. Ese rebaño empieza con su esposa y sigue con sus hijos. Tengamos en cuenta esto muy importante. Es el pastor del hogar. Yo quiero contarles una historia. Hace años, muchos años ya, que me quedó grabado el ejemplo. Una señora me llamó y me dijo, pastor, quiero que me des un consejo. Era una gran empresaria. Y yo le dije, claro, hermana, venga, ¿y en qué le puedo servir? La hermana vino a los pocos minutos, estaba cerca, donde tenía mi oficina, y me dijo, pastor, es que voy a hacer un negocio. Y en ese negocio yo quiero saber si lo debo hacer, no lo debo hacer. Usted es un hombre de Dios, entonces ayúdame a comprender ¿qué consejo me das? Si conviene o no conviene. Yo, pues como pastor, pensé que esa era mi responsabilidad, de decirle a esta hermana querida, que venía confiando en mí, decirle lo que tenía que hacer y lo que no tenía que hacer, si era necesario no hacerlo. Entonces yo dije, hermana,
como una costumbre que uno tiene. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos dé sabiduría en lo que voy a compartirte. Yo prácticamente ya tenía la respuesta, pero quería orar para asegurarme. Y cuando estaba orando al Señor, diciéndole, Señor, te pido que me guíes para dar la palabra a esta hermana que necesita de ti la dirección. Mientras que yo hablaba, de repente sentí una voz interior muy fuerte que me dijo, hijo, tú no eres el marido de esa mujer. Claro, cuando yo escuché, entendí lo que decía la voz, y entonces paré la oración, le dije, hermana, déjeme hacerte una pregunta. ¿Sabe tu marido de esta situación, de lo que vas a hacer? Digo, no, pastor, mi marido no es espiritual, mi marido es, no le importan las cosas del Señor. Pero usted es espiritual, entonces por eso he venido a ti. Le dije, mire, el Señor me acaba de hablar que yo no soy el marido tuyo para decirle lo que tienes que hacer. Entonces ella se sorprendió, yo también estaba sorprendido. Entonces le dije, mire hermana, vamos a hacer una cosa. Llama a tu marido. No, pastor, no quiero hablar con él. Llama a tu marido porque es con la persona que tienes que cumplir esa función de tu hogar. No es conmigo. Si te va bien o te va mal, no soy yo el que voy a disfrutar o el que voy a responder. Es tu marido el que va a tener esa situación. Porque ustedes han hecho un pacto matrimonial de ser uno. Y llamemos a tu marido y cuando él venga, yo les voy a ayudar a los dos. Ustedes comienzan a hablar de los negocios, de lo que va a hacer, y yo espero que ustedes, yo pueda apoyarles, pero la decisión final la toman ustedes. Vino el marido, hablamos, y ellos tomaron una decisión final, pero aquí yo aprendí una lección. El pastor no es el marido de la esposa de los hombres que están en la iglesia. Cada mujer tiene un responsable en su hogar, que es el pastor de su casa. El hombre es el que tiene que velar por la salud espiritual de sus hijos, del rebaño que Dios le ha dado, y su esposa es la ayuda idónea. Así que en el tercer aspecto, repito, de estos tres aspectos que he mencionado, hay mucho para hablar, pero no tengo tiempo. Les dejo esa pensamiento solamente para que ustedes caminen en ello. En cuarto lugar, un hombre de valor es un maestro en su casa. Es un profeta, es un sacerdote, es un pastor de la casa, pero también es un maestro, no un profesor. Un profesor da la clase y se va. Un maestro es distinto. Un maestro enseña no solo con sus palabras, sino con su vida. Escúcheme. Un maestro. Por eso Jesús fue llamado maestro. ¿Por qué? Porque él no dio una clase y se fue. No, él con su vida era modelo para los que le escuchaban. Por eso él podía decirle a sus discípulos, síganme, porque él iba a mostrar cómo se debía de vivir. ¿Sabe a quién quieren los hijos imitar? Al padre, a los padres. Es el modelo, especialmente el hombre. Es un maestro de la casa que le enseña no solo con palabras, no solamente le dice, así dice Dios, sino que él encarna lo que Dios le ha dicho para su familia, lo encarna primero en su vida y lo vive él. Porque ¿de qué sirve que el marido o el padre le diga a sus hijos lo que tiene que hacer, pero él hace otra cosa? ¿Qué es lo que normalmente en muchos hogares acontece? El hombre no es un modelo con su vida. Y yo te pregunto, mi amado hermano, héroe al cual estoy hablando en este día, ¿eres tú modelo, ejemplo para tus hijos? Si tus hijos siguieran tus huellas, ¿dónde terminarían al final? ¿Terminarían en la eternidad con Dios o terminarían en el infierno? Es muy interesante que podamos entender ese punto. El hombre no solamente es profeta, el hombre no solamente es sacerdote, el hombre es pastor, pero el hombre también es maestro. Enseña con su vida. Dice la Escritura que él comenzó a compartir todo lo que comenzó a hacer y luego enseñar. Primero hacía, después enseñaba. El hacer viene del ser de lo que nosotros somos directamente. Un hombre es un hijo de Dios y entonces hace
lo que a Dios le agrada y enseña a su familia con su propia vida, no solo con palabras. Como dice el dicho, no puedo oír lo que me dices porque lo que haces habla más fuerte de lo que dices. Y es verdad, yo no creo que alguien esté en desacuerdo conmigo en esta situación. Hermano mío, tú eres el maestro de tu casa. Eres el modelo para tus hijos, así como Jesús es el modelo para ti. ¿Quieres vivir como vivió Jesús? Entonces no tienes que leer simplemente historias o comentarios sobre Jesús, no. Tienes que leer cómo vivió Jesús y entonces tú comienzas a vivir como Él, porque Jesús es el modelo. Tus hijos, tu esposa, tu hogar comenzarán a vivir como tú les dices, porque ven en ti un modelo. Síganme. Hoy en día muchos padres le dicen a sus hijos, haz lo que yo le digo, pero no hagan lo que yo hago. Yo soy mayor, yo tengo la oportunidad de hacer lo que quiero. No te van a escuchar. No le digas a tus hijos, ni se lo dejes entender siquiera que ellos tienen que obedecer y tú hacer otra cosa. Muchas experiencias al respecto. El tiempo se me va acabando, entonces quiero llegar a un punto que es el quinto punto. El hombre es cabeza del hogar, es decir, es el responsable de la casa, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Si ustedes leen Efesios capítulo 5, del verso 25 en adelante, nos dice en ese pasaje que Jesús amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, porque Él es la cabeza. Dice los versículos 22, 23, mujeres, sujétense a sus maridos, porque así como Cristo es cabeza de la iglesia, así el hombre es cabeza del hogar. Es decir, cabeza, perdonen lo que digo, un chiste, no es ser cabezón, es ser responsable. Jesús fue responsable por lo que su iglesia iba a experimentar, a vivir. Por eso fue hasta la cruz del Calvario para dar la vida por ella. Y esto, hermanos míos, es muy interesante. El hombre, por ejemplo, es un modelo de amor en el hogar. Escúcheme, maridos, como cabeza, amen a su esposa, así como Cristo amó a la iglesia. Amen a sus hijos, así como Cristo ha amado a la familia de Dios. Con ese amor, no con un amor condicional, sino con un amor incondicional. No importa la situación las cosas que de repente, permite el Señor que todo no sea tan grave, pero si algún paso en falso dan tus seres queridos, síguelos amando. No los ames si te obedecen, no los ames si se portan bien. Ámelos siempre con amor incondicional. Yo llevo 61 años ya en el ministerio del Señor. No he sido perfecto, pero una cosa le puedo decir, siempre he experimentado el amor de Dios. Que el amor de Dios lo sientan en tu hogar, lo sientan en tu familia, muy innecesario. Hermanos, entonces quiero decirles que es un gran privilegio ser estos 5 aspectos en el hogar. Ser profeta, ¿qué más? Sacerdote, dígame la tercera, ser pastor de la casa. ¿Y qué más? Ser maestro. Y termina con ser responsable del hogar. Hermanos míos, quiero bendecirles en el nombre del Señor y dejarles estos pensamientos en ese tiempo de héroes, volviendo a ser héroes, para ser héroes. Cumpla, busque, pida al Señor la gracia para ser profeta, sacerdote, pastor, maestro y cabeza del hogar, responsable del hogar. Que Dios nos ayude. Permítame orar. Inclinemos el rostro. Señor, le quiero dar infinitas gracias por esta charla que tengo con mis hermanos de esta comunidad, Camino de Adoración y Santidad. Bendigo al pastor Giovanni, bendigo a los líderes de la iglesia y bendigo a los hermanos que han recibido la palabra. Y te digo, Señor, a ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén.
Mis hermanos, muchas gracias por permitirme llegar a su corazón en este día, en el nombre del Señor. Bendiciones a todos. Un saludo muy cariñoso a todos mis hermanos. Ser sacerdotes, pastores, maestros y responsables de nuestros hogares. Queremos compartirles un fragmento de una película de la cual sale el nombre de nuestro congreso. Aquí dice claramente, volviendo a ser héroes. La película que vamos a ver se llama Difícil de romper, esa película salió en el año 2009, entonces los invitamos a que vean el fragmento de por qué sale este título para este congreso. Bienvenidos. Buenas noches, ¿cómo están? Espero que estén disfrutando de esta noche de bendición y de mucha revelación, ¿no? Para nosotros los varones. Bueno, Génesis 2:15, el Señor dice así: el Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Fue algo una frase muy sencilla, pero que encierra todo lo que hemos visto o lo que hemos escuchado esta noche, ¿no? Entonces, pero igualmente el pastor nos comentaba de la palabra que dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, es decir, nos hizo seres creadores, seres creativos, seres intrépidos. Nosotros somos su imagen, no somos dioses, somos su imagen y somos su semejanza. Dios creó lo imposible. ¿Qué fue lo que creó? Los animales, ¿sí? Los japoneses o los americanos, por más tecnología que tengan, ellos no han creado un animal, han creado robots, ¿no? Pero mire, un animal la creación, la sola naturaleza, el hombre no la pudo crear, la tuvo que haber creado, la creó Dios. Y el hombre se encargó de otras cosas, ¿no? Porque si no, Dios hubiera dicho, hágase el avión, o hágase un edificio, o hágase las carreteras. Dios puso en el hombre la capacidad de crear, delegó en el hombre la capacidad de hacer, pero para eso necesitamos ser héroes. Entonces aquí la conclusión es el primer héroe fue Adán, ¿no? Mire lo que hizo, solo le colocó el nombre a no sé cuántos miles de animales. Eso es algo que es de admirar. Dice allí dice tres, ahora el segundo video que vimos habla de tres funciones que el hombre tiene, ¿no? Dice, la función de proveedor, la función de cultivador y la función de protector. También encierra todo lo que tenemos que hacer para nuestras familias, ¿no? Es decir, proveer en la familia, que es importante, no solo proveer la parte económica o la parte material, sino proveer la palabra de Dios, proveer el alimento espiritual, así como proveemos el alimento físico. Y lo que decía el pastor Héctor, es la salud de nuestra familia la que está en juego, de la parte de la salud espiritual. Tenemos una pregunta para ustedes, ¿cómo crees que cumplir con las asignaciones que estamos viendo como proveedor, cultivador y protector te convierten en un héroe para tu familia? ¿Cómo crees? A ver, un hombre valiente, un héroe de los que tenemos acá. ¿Cómo crees que te puedes convertir en ese héroe en tu familia? ¿Haciendo qué? Si nuestros padres hicieron algo, o les faltaron algo, yo creo que a la mayoría nos pasó eso, de pronto no tuvieron el conocimiento de Dios para formarnos, pero nosotros tenemos esa capacidad en este momento para cambiar la historia de nuestras generaciones. Entonces, ¿cómo creen o cómo pueden aportar ustedes para ser esos héroes en su familia? Y no solo para sus hijos, sino para sus generaciones. De aquí a mañana sus nietos digan, ese es mi abuelo, o mi tatarabuelo fue, o mi tatarabuelo hizo, y ahí están los frutos. Es proyectándonos
a 100 años adelante. Por favor, un micrófono aquí a a Edwin Argenis también. Bueno. Buenas noches, Argenis, bienvenido. Ahora sí. Ajá. Buenas noches. Por casualidad estuve escuchando la radio. De casualidad que aprobaron algo así en el Congreso acerca de el En mi oportunidad, gracias a Dios, crecí. Muy bien, eso es parte una de las funciones que el pastor Héctor nos comentaba, que es el de maestro. Edwin, creo que nos ibas a comentar algo. Esperamos el micrófono. ¿Ya? Y ese GPS creo que es la Biblia. O sea, si nosotros siguiéramos ese GPS como cuando lo ponemos en el celular, yo creo que caminaríamos derechitos. Pero como nunca, sinceramente, yo digo yo, cogemos la Biblia seguido, no oramos, yo de mi parte pues, entonces nos distorsionamos y queremos que nuestros hijos también sigan, o sea, lo sigan a uno y ser un modelo, pero si ese GPS lo distorsionamos y no seguimos la palabra, entonces nos vamos por otro camino, porque el GPS ya no está ahí, se apagó, seguimos por otro camino. Entonces yo creo que esa es la recomendación para hacer un modelo a nuestros hijos, prender ese GPS constantemente con la palabra de la Biblia y bregar a hacer eso, porque de verdad que por lo menos yo todavía me falta muchísimo para ser un modelo de padre. Bueno, finalmente
a través de la Biblia, ¿no? Yo creo que nosotros hemos escuchado y cuando pequeños los famosos héroes de la Biblia, ¿no? Desde Adán, pasando por Abraham, por Jacob, por David, y llegamos a nuestro mayor héroe que es Jesús. Y que vemos ahí un factor común, ¿no? Que es un solo hombre toma una decisión de creerle a Dios, de caminar en Dios y hace cosas grandes, maravillosas para Dios, en su vida, en su familia y en la sociedad. Entramos al segundo punto, ¿por qué dejamos de ser héroes? Y aquí con mi hermano. Bueno, buenas noches nuevamente. ¿Por qué dejamos de ser héroes? En la palabra, en la cita bíblica es Génesis 3, 11, 12, y la palabra dice: luego Dios le preguntó, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del que les prohibí comer? El hombre dijo: la mujer que me diste por compañera me dio del fruto de ese árbol y yo comí. Este varón era llamado a ser héroe y soltó la capa en la primera. Le dio la responsabilidad a su esposa, a Eva, no la asumió él. Y hoy en día pasa en nuestras casas. Por eso cuando vemos división de hogares, muchas veces es porque el hombre ha quitado esa responsabilidad, porque no ha querido asumir esa responsabilidad de ser pastor, sacerdote, profeta, maestro, responsable de su hogar. Y soltó la capa, soltó la primera. Todos hemos fallado en nuestros hogares, todos. Creo que sin excepción, todos hemos fallado, ¿cierto? Pero podemos volver a buscar ese lugar de héroes. Y lugar de héroes es no solamente proveyendo, como decía el pastor Héctor, sino guiando a nuestra familia, intercediendo nosotros como pastores ante Dios. Nosotros somos los que tenemos que empezar a orar, no la mujer, como decía él ahí. Somos nosotros quienes debemos empezar a interceder por nuestra familia. Nosotros somos los que debemos tomar ese liderazgo de ser héroes y de restaurar nuestras casas. Hay hogares que se dividen, en el mío pasó, mi hogar se dividió, pero tuve la fortaleza de seguir a Dios, de seguir su manual de vida, no me aparté de los caminos del Señor. Yo tomé el liderazgo de seguir con mis hijos. Mis hijos, los que nos conocen, están conmigo, pero han visto el ejemplo que yo les he dado. Esta mañana hablábamos del ejemplo de ser padres para nuestros hijos y decíamos, ojo por dónde pisamos nosotros, porque detrás viene nuestra generación, nuestros hijos. El ejemplo que nosotros les demos es lo que ellos de pronto van a brindarle a sus esposas en el futuro. Nosotros debemos tomar ese liderazgo. Nosotros, muchos de los que estamos acá, crecimos sin un líder, sin papá. Faltó la figura paterna, o bien porque se dividieron de sus esposas, o bien en el caso mío, mi papá murió cuando yo iba a cumplir apenas 2 años de edad. Mi figura paterna fue mi mamá, pero tuve a mi hermano mayor y muchas cosas saqué de él, buenas, malas, pero algunas cosas saqué de él. Pero vine a enderezar el camino cuando conocí de Cristo, cuando conocí realmente al verdadero Padre. Y es el ejemplo que yo quiero darle a mis hijos, es el ejemplo que yo quiero que ellos sigan, el ejemplo que Dios nos ha dado, el ejemplo que el Señor Jesús dio al seguir las órdenes de su Padre. Eso es lo que nosotros tenemos que darle a nuestros hijos y estamos a tiempo de volver a los caminos rectos, siguiendo a Dios. Es el momento de restaurar y podemos restaurar si nos dejamos guiar por el mejor maestro que hemos tenido, que vino a la tierra, que fue nuestro Señor Jesús. Yo les tengo una pregunta y dice: ¿pueden haber 2 causas por las que perdiste tu lugar como héroe? Porque en tu casa decidieron que ya no te necesitaban y o
porque tú dejaste tu lugar como héroe. ¿Cuál en tu caso puede ser una de estas causas y qué piensas hacer para remediar esto? Un varón valiente que diga, yo. ¿Entendieron la pregunta? Sí. La pregunta para que sea más claro, que de pronto la leemos y se nos va, es que pueden existir dos razones por las cuales dejamos de ser héroes. Porque nosotros faltamos como héroes o porque tal vez permitimos que nuestras esposas nos desplazaran como héroes. Pueden existir esas dos razones. Usted nos puede decir en este momento no, en mi caso no, porque yo he asumido mi responsabilidad y voy bien. O puede en este momento decir sí, tal vez yo, y acá es donde vendría la parte, ¿dónde quedó el ser héroes? Hablábamos los cuatro esta tarde acerca de la reunión y yo hacía énfasis en lo que fue el video que preparaba Santiago para invitarlos, y era que cuando colocábamos ese video de superhéroes decíamos, pero no son esos los héroes que se necesitan en este momento, sino se necesitan son héroes que asuman una responsabilidad. La canción que cantaban en el video del pastor era hombres de valor, hombres que vuelvan a tomar ese lugar. ¿En algún punto usted cree que por algún área usted soltó ese liderazgo? Es la pregunta. Usted puede decir, no, yo no lo he soltado, o tal vez si lo solté en el momento que, y eso es lo que quisiéramos saber. ¿Hay alguien que nos quiera compartir en qué momento soltó el liderazgo? O una de dos, o no lo han soltado y no lo quieren defender, o no se acuerdan. ¿Qué piensan? Pero no piensen tanto porque toca hablar. William. Para todos les presento a William, es invitado nuestro, él viene por primera vez a la iglesia. Bienvenido. Gracias. Pues es una pregunta bastante difícil, ¿no? Yo creo que para todos. Yo creo que la situación es como se veía el fragmento de la película, donde se saca el nombre. La mujer ha tomado una posición últimamente que ha desplazado mucho a los hombres, ¿cierto? No es fácil de aceptarlo. Por condiciones de la vida, yo creo que uno a veces, sin darse cuenta, va dejando que la mujer asuma esas posiciones que deberíamos tener nosotros, ¿no? De pronto, por cuestiones del destino, las cosas empiezan a cambiar. No hablamos solo de la parte emocional, hablo de muchos factores económicos, factores de nosotros como cabeza de hogar, de ser un puente entre Dios y nuestro hogar. Pero yo creo que sí, ese paso que las mujeres dieron adelante ha hecho que de pronto uno se sienta por algunas situaciones menos de lo que era. Desafortunadamente los matrimonios fallamos, ¿sí? Y no todo el tiempo estamos en esa comprensión, en esa lucha, en esa forma de diálogo. Vamos a tener nuestros planes soltar, ser esa cabeza, ser ese sacerdote, ser ese pastor, ser ese maestro, pero pues de pronto sin quererlo nos va pasando y no nos vamos dando cuenta. Entonces yo creo que de todos modos el nombre del ministerio pues está muy bueno, y pues sí, Dios quiera que se nos permita volver a tener la pujanza pues para volver a ser los héroes que debemos ser para nuestro hogar. Ok, gracias William. William, gracias. Y es importante que no saquemos excusas para tomar nuestra responsabilidad, sino asumamos esa responsabilidad. En el chat nos están preguntando, don René Arevalo dice, yo creo que si seguimos el ejemplo de Jesús, podemos ser excelentes pastores de nuestra familia, profetas de nuestro hogar y sacerdotes de nuestra casa. Yo pienso que ese es por el lado que nos debemos encarrilar, ¿sí? De lo que nosotros hagamos nos van a hacer nuestros hijos, y lo que queremos nosotros como padres es dar una buena enseñanza para que ellos sean mejores papás y mejores esposos de lo que nosotros fuimos. Nosotros nos hemos equivocado, pero tenemos el tiempo de corregir el camino. ¿Alguien más?
Don Javier. Lo que pasa es que, digamos, la palabra de Dios habla de santidad, ¿no? Y cuando habla de santidad es apartarse para Dios. Y cuando el hombre se aparta para Dios, puede ejercer lo que el pastor enseñó, lo que el pastor Héctor Pardo enseñó, de los 5 pasos. Pero hay un grave problema, que ese se llama, lo que yo hablaba esta mañana, del primer amor. Cuando uno se enamora de Dios, cuando tiene el primer amor, puede uno llegar a organizar su casa, a organizar su hogar. Pero por cosas de la vida, el hombre se va separando de Dios. Ya no se separa del mundo para Dios, sino se separa de Dios para el mundo. Y ahí es donde pierde el enfoque. Ahí es donde ya deja de ser líder en su casa, héroe en su casa. Y el hombre puede llegar a ser un héroe en cualquier lugar, pero menos en la casa, sin Dios. Gracias, Javi. Invitamos a las personas que están conectadas a que ellas también por intermedio del chat pueden estar respondiendo, así como hizo René ahorita. Podemos responder y le damos más amplitud de pronto a lo que estamos pensando. No sé si alguien más quiera aportar algo más a esta pregunta. Listo, están como tímidos ustedes, o están tímidos o están temerosos. Vamos con la parte tercera, y yo quisiera tomar lo que dijo William ahorita, lo que dijo Argenis al principio, lo que dijo Javi, todos los que han hablado, Edwin, y es en este sentido. El fragmento de la película que nosotros vimos hace un momento, les recomiendo la película, pero para mí ese pedacito fue el que marcó, o sea, el que valió la pena de la película, porque creo que ese pedazo marca la esencia de por qué hemos dejado de ser héroes. Y entonces yo veo 3 aspectos básicos y a esto quiero enfocarlos. La primera, dejamos de ser héroes, dejamos de ser las personas que podíamos nosotros mostrarle a nuestras esposas que tenían la capacidad que teníamos la capacidad para mostrar lo que Dios quería, y entonces simplemente nos hicimos a un lado. Para nadie es un secreto, y yo quiero que usted entienda esto. Si miramos el contexto de la historia en la que estamos, poco a poco la mujer fue tomando una relevancia. Yo quiero que usted lo mire históricamente. Segunda Guerra Mundial, eso fue más o menos 1940 y tanto en el siglo pasado. Los hombres salen todos al frente de batalla porque la guerra es cruenta. Las mujeres se quedan solas en sus hogares, las fábricas quedan desocupadas porque todos los hombres están en el frente de batalla. En ese momento, las mujeres tienen que empezar a producir porque los hombres están o en el frente de batalla o están en los hospitales malheridos. Y ellas empiezan a ocupar los lugares del hombre en las fábricas, industrias y todo lo que hay. Ok, cuando vuelven los hombres de la guerra y cuando quieren volver, las mujeres dicen algo. Oiga, pero podemos, no necesitamos de los hombres. Y en ese sentido viene algo, y esto yo quiero que usted lo entienda espiritualmente. Empiezan a surgir los movimientos de mujeres, por ejemplo, de tendencia lesbiana, que empiezan a pedir el respeto de sus derechos, de ser mujeres, de la libertad de género. Todo lo que estamos viendo hoy del homosexualismo, del aborto, todo esto viene desde allá. O sea, el diablo es paciente esperando en esa parte. Entonces, la mujer empezó a trabajar, la mujer empezó a producir. No estoy diciendo que esté mal eso, no estoy diciendo. Pero el problema es que mientras que la mujer empezó a hacer eso, nosotros, sin darnos cuenta, nos empezamos a hacer a un lado. Las mujeres empezaron a tomar responsabilidades que eran nuestras y dejamos de ser héroes. Cuando hablamos de en qué fallamos como héroes, no solamente es en la provisión, porque de pronto muchos de los que estamos acá sí somos los proveedores, pero tal vez nos conformamos o nos limitamos solamente a eso, pero dejamos de estar con nuestros hijos, dejamos de hablar con ellos, dejamos de estar pendientes de las cosas de la casa. Nuestros hijos le tuvieron más confianza a las mamás simplemente tomaron las decisiones en la casa y nosotros nos dedicamos a otra cosa. Por otro lado, descuidamos. Por otro lado, la mujer creció y ya no quiso tomar el concepto. Si usted mira la película, en esta película resulta que este hombre era un entrenador de un equipo de fútbol y listo. Cuando usted lo vio en las facturas con todo en la mesa, fue porque la mujer era la que trabajaba, facturaba muy bien porque era vendedora de finca raíz y ella entonces ganaba comisiones, pero se accidentó, y cuando se accidenta ella tiene que quedarse en la casa y el hombre tiene que empezar a producir y ve que él no tiene la suficiente capacidad económica para sostener el hogar.
Ellos tienen una lucha interna porque él quiere tener hijos, ella dice, no, yo no quiero tener hijos porque estoy en mi época productiva, no me voy a poner a tener hijos para dejar de producir. Así que ella sintió que ya no necesitaba más el héroe. Y la doctora que aparece en la película es una mujer que vive sola porque su esposo la dejó. Así que están los tres factores. Acá la pregunta es, o no la pregunta, sino el desafío. Dios nos llama a volver a ser héroes. En un momento Santi va a hablar a los solteros que están acá. Pero con los que estamos en este momento, con los varones que ya estamos casados o con los que están a punto de casarse, Dios nos llama a volver a ser héroes. ¿Por qué? Y es una pregunta sencilla. Yo los felicito y estoy muy contento de verlos a ustedes. Pero mi pregunta es: ¿por qué hace 15 días tuvimos un congreso de mujeres y nos tocó llamar antes y decir, por favor, nadie más se inscriba porque no hay más cupos? ¿Y por qué en este es tan difícil? Porque somos evasivos. No porque no amemos a Dios, sino porque somos evasivos o porque no queremos tomar el compromiso. Javier decía, porque en un momento determinado nos enamoramos de Dios, pero después nos fuimos hacia un lado. Y hay un texto bíblico que yo quiero leerles y dice en 2 de Timoteo 3 del 1 al 5: debes saber también que en los últimos días, o sea, los que estamos viviendo, antes de que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. Habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero. También habrá gente orgullosa que se creerá más importante que los demás. No respetará a Dios ni obedecerá a sus padres, sino que serán malagradecidos y ofenderán a todos. Serán crueles y violentos y no podrán dominar sus malos deseos. Se llenarán de odio, dirán mentiras acerca de los demás y odiarán todo lo que es bueno. No se podrá confiar en esos orgullosos porque actuarán sin pensar. En vez de obedecer a Dios, solo harán lo que se les venga en gana. Dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. No tengas miedo, no te hagas amigo de esa clase de gente. Así que nos está hablando del cambio, y Dios nos invita a volver a ser héroes. Tal vez la pregunta que hizo Álvaro ahorita fue muy fuerte, porque claro, es muy complicado que yo levante mi mano y diga, no, si yo he fallado porque tal cosa. Ok, sería confesarnos y todavía no tenemos la suficiente confianza para hacerlo. Pero esta pregunta creo que es más sencilla, y acá yo quisiera que usted compartiera, y es: ¿cómo podemos o qué tendríamos que cambiar ahora mismo para volver a ser héroes? William de pronto reconoció algo, Javier reconoció otra cosa. Si usted pudiera hoy cambiar algo para en algo recuperar un espacio del heroísmo en su hogar, ¿qué sería? Yo podría decir algo, no por mí, sino en general, de todos los hombres. Y eso que yo diría en general de todos los hombres sería quitar nuestro conformismo. Somos muy conformistas, somos muy relajados. Dejemos así. O sea, ya, no se pudo. Y nos limitamos a eso. Y Dios nos quiere llevar a algo más, nos quiere desafiar a algo más. Entonces yo quisiera preguntarles a los que ya están acá casados, ¿qué sería lo que tienen que hacer? ¿De qué manera usted puede decir, ok, yo debería cambiar en esto? No sé si Javier va a hablar ahorita otra vez, pero Javier lo dijo ahorita y lo dijo en la mañana. Yo volvería a ese primer amor con Dios. Y ese volver a ese primer amor es: yo realmente quisiera conocer a Dios y que sea mi prioridad, porque si Dios es la prioridad, el resto de las cosas van en el orden. Pero el problema es que nosotros trastocamos las prioridades. En la vida de un hombre como usted y como yo, de los que son solteros, obviamente la prioridad es Dios y sus padres, pero de los que somos casados, la prioridad es Dios, la prioridad es nuestra esposa, la siguiente prioridad son nuestros hijos, la siguiente prioridad es el trabajo y la siguiente prioridad es nuestra familia, la iglesia y la familia extendida. Pero nosotros, ¿qué hicimos? Colocamos como prioridad primero el trabajo, colocamos como prioridad primero los amigos, colocamos como prioridad otras cosas y nos desenfocamos de Dios. Entonces es mi concepto. Pero ahora quiero preguntarles, y si no contestan voy a hacer por el dedo, no, quiero que lo hagan voluntario. Pero ¿qué cambiaría usted? Piense en algo. Yo empezaría por esto. No piense a todos. Ustedes me han escuchado siempre este ejemplo, pero me sirve en este momento. Tal vez usted diga, tengo que cambiar muchas cosas, pero pues no las puede cambiar todas al tiempo. Si usted pudiera cambiar una hoy, ¿cuál cambiaría? Entonces el que quiera empezar puede levantar la mano antes de que yo diga, hable fulanito de tal. Entonces, ¿qué cambiaría usted hoy? Piense en una cosa que usted cambiaría hoy. Giovanni,
¿Qué cambiarías hoy? Una cosa. Gracias. Con mucho gusto. No, hay muchas cosas que cambiar, eso es indiscutible, pero tal vez algo así, ser proactivo. Tal vez tal vez no, es cierto que todos los hombres en general hemos cedido, eso es indiscutible. Las mujeres han ocupado ese espacio que se ha cedido y querámoslo o no, lo han hecho muy bien. Y cuando nosotros, o cuando los hombres, no me refiero tan solo a esta época, sino a épocas anteriores, de una u otra manera los hombres también se dedicaban a lo mismo. Trabajaban, no sé, pongámosle, con sus ganados, transportando los animales de un lado para el otro, o en sus cultivos, o qué sé yo. Las señoras pues hacían lo pertinente, que era en el hogar, su familia, o los niños cocinaban, bueno, estas cosas. Pero la situación es que el hombre, o más bien la mujer, vio la necesidad de cambiar, porque no estaba conforme con lo que había. Ella tal vez sí quería también montarse un caballo y galopar, o qué sé yo, o también quería cultivar, bueno, qué sé yo, hacer lo que hacía el hombre. Y el hombre dijo, hombre, pues sí, ¿por qué no? 2 brazos más que me ayuden a hacer lo que yo también hago. Y así fue la situación, bueno, creo yo, o una parte. Y bueno, y eso se fue alargando hasta estar en lo que estamos ahora. Pero ya para resumir mi respuesta, en mi caso creo que ser más proactivo en el hogar. Ser más proactivo, gracias. Ricardo contesta acá, Ricardo, y dice que él está de acuerdo con Javier. Y él lo expresa de esta manera: tal vez nos encargamos, y me gustó lo que él dijo, porque tal vez quisimos ser héroes para todo el mundo, menos para nuestra familia. Y no sé si a usted le pasa eso. Quisimos ser héroes para los de afuera y nos olvidamos de ser héroes para nuestra familia. ¿Alguien más quiere compartir algo? ¿Qué cambiaría? Don Oscar, y los dos me miraron, don Oscar Mantilla, tú que estás a punto de casarte, hoy dijiste algo en la reunión de la mañana y dijiste que ya lo has empezado y tal vez sea lo mismo, pero ahorita que te vas a casar y que vas a empezar ese nuevo tiempo, ¿qué expectativa tienes con respecto a lo que tú vas a hacer? No lo que va a hacer tu prometida, sino tú. ¿Qué expectativa tienes? Buenas noches. Pues primero que todo, las palabras que usted me dijo una vez en el curso, que yo tenía que ser la cabeza del hogar, eso sí ya me quedó marcado. Y pues eso es lo que quiero hacer, o sea, comenzar con eso. Primero Dios en la familia, luego la familia, la esposa. Y no más. O sea, ser la cabeza del hogar. Ser cabeza del hogar. Sí, señor. Perfecto, listo. Levantó la mano, pero no alcanzo a ver. Y con tapabocas menos. Bueno, mi nombre es Luis. No, soy nuevo en la iglesia, entonces por eso no me conoce. Hola Luis, Dios te bendiga. Gracias. La pregunta es ¿qué cambiaría? Pues yo me casé muy joven y durante mi relación de noviazgo y también durante los primeros años de matrimonio me sucedió que a veces mis padres o mi madre o mi padre tomaban ciertas actitudes contra mi esposa y en cierta forma había como un conflicto en el cual uno queda como en el medio. Y en esos momentos me arrepiento de no haber dado el lugar a mi esposa y haberla defendido más, porque uno tiene ya una familia aparte. Si bien los padres y la madre de uno son familia, ya cuando uno se casa ya pasan a ser familiares y uno pasa a ser el sacerdote, la autoridad del hogar. Entonces, en esos momentos no le di el lugar a mi esposa o a mi novia, digamos, en esa época, ya a mi esposa cuando nos casamos, y me arrepiento de eso. Eso caló, digamos, de alguna manera en el matrimonio y pues digo que en esta sociedad colombiana pasa mucho y que los padres se meten en las relaciones del hogar
porque hay como un cierto estilo como de matriarcado aquí en Colombia. O sea, la madre del hogar, o sea, la mamá se vuelve como una matrona, o sea, como una líder muy fuerte y de cierta forma influye en las relaciones de sus hijos. Y eso es algo que se debe cambiar. Ok, perfecto. Lo que tú dices está con el dicho de que conocí primero mamá que esposa, y que es un dicho que está mal y que no tiene razón de ser. Y lo que tú estás diciendo está en la palabra cuando dice que el hombre se unirá a su mujer y dejará a su padre y a su madre. En la película, si usted la llega a ver, también hay una escena, es lo contrario, no es la mamá del esposo, sino es la mamá de la esposa la que permanentemente se está metiendo. Y llega un momento en la película donde la china tiene que decirle, ¿sabe qué, mamá? Gracias, pero váyase para su casa. O sea, no se me siga petaqueando el hogar, básicamente lo que le dice. Acá contesta Ricardo y dice, yo también cambiaré mi forma de ser tan relajado frente a mi relación con Dios para poder ser un buen esposo. Y dice acá René, yo creo que debería ser más osado y más activo en mi hogar. Solamente levánteme la mano. ¿Cuántos acá? Y yo sería el primero que la levanto. Yo ya sé cuál es la pregunta. ¿Cuántos nos falta ser más osados? No es negocio ni nada, porque tal vez, sino osados en su casa, osados para acercarse a sus hijos, osados para decir, venga familia, vamos a hacer esto, porque a veces nos falta esa parte, ¿listo? Entonces es eso. No sé si alguien más quiera compartir algo o para que ya sea el turno de Santi. Wilmar, que está, que veo que se habla, y como faltó esta mañana la oración y nos hizo falta entonces para que nos cuenten esta noche. ¿Qué cambiarías? Bueno, buenas noches. Sí estaba pensando y pensaba levantar la mano, pero bueno, estamos conectados. Estamos en el espíritu. Bueno, pues con el tema de ser el héroe, pues creo que todavía lo soy para mis hijos. Ojalá que sea así y que siga siendo así por mucho tiempo. Algo que cambiaría, ser más orador. Yo, desde que los niños, bueno, fueron naciendo, siempre tuve una costumbre que al acostarse yo iba a la habitación, a la cama de cada uno de ellos y oraba junto con él, por lo menos 20 minutos. Pasaba a la otra habitación y oraba con el otro 20 minutos hasta que él se quedara dormido. Eso fue por varios años. Me gustaría volver a ese tiempo, porque pues da hasta pena decirlo, pero pues como la idea es ser sinceros, ahora cuando nos despedimos les digo, no se les olvide orar. Entonces es una diferencia muy tremenda, ¿no? Sí, señor. De acompañarlo a la oración, ahora recordarle que debe orar, pero de pronto no estoy siendo el ejemplo como lo era antes. Ok, gracias Wilmar, y qué bueno lo que estás diciendo. Hay una mujer que está escribiendo, no digo el nombre de la mujer, pero hay una mujer que dice algo y me impresiona, porque la pregunta es para hombres, pero ella contestó, y ella contesta, dice, yo quisiera cambiar mi inseguridad hacia mi esposo y devolverle los deberes. ¿Cuántas de nuestras esposas dudan de nuestra capacidad? Y suena fuerte, pero tal vez dicen, no, espere, yo lo hago porque usted no va a ir a frentear esa cuenta, usted no va a ir a frentear esa situación, usted no va a hacerlo. Y tal vez tiene que ver con lo que hemos cedido, ¿de acuerdo? Entonces, no sé si con lo que dijo Wilmar y con lo que han hablado los demás, ¿alguien más se anima? ¿Alguien más? Entonces vamos con don Santiago. Este es el micrófono. Bueno, muy buenas noches para todos. Vamos avanzando a nuestro cuarto punto, que es preparando una generación de héroes. Y yo quiero empezar haciendo como una reflexión, y es que acá hay diferentes hombres en diferentes etapas de su vida. Algunos son niños y todavía están en el colegio, como el caso de Steven, Jonier y Andrei. Otros ya estamos en una etapa más grande donde estamos ya proyectándonos en algún momento tener nuestro hogar, y los que ya tienen su hogar establecido. Pero todos coincidimos en que el primer rol que tuvimos fue el rol de hijos. Y lo importante que es saber tener ese rol y saber que muchas veces la relación padre-hijo es obstaculizada muy frecuentemente, pero muchas veces es más por nosotros como
como hijos, y aquí sí ya voy un poco a dar mi punto de vista como hijo, porque ya que no puedo darlo como padre o como sacerdote, y es que muchas veces nosotros somos los que ponemos las barreras. Por eso, pues yo quiero ir con el versículo que dice, 1 Corintios 13:11 de la traducción lenguaje actual dice, alguna vez fui niño y mi modo de hablar, mi modo de entender las cosas y mi manera de pensar eran las de un niño, pero ahora soy una persona adulta y todo eso lo he dejado atrás. Y algo con lo que alguna vez se lo aprendí al pastor en alguna charla que dio, y es que no, es muy raro el caso del que esté acá que diga tuve un papá perfecto, que fue perfecto en todo lo que dice la Biblia que debe ser un padre, pero que a pesar de los errores que hayan tenido, nuestra labor es honrarlos, mostrar esa obediencia y mostrar ese respeto permanente. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros como generación, como jóvenes? Y creo que no es solo de mi generación y de la que viene detrás, sino es de todos. Y es de que ante el problema y ante la dificultad ponemos esas excusas. Nosotros no reconocemos que fallamos, no reconocemos que hacemos las cosas mal, sino buscamos el culpable en otro. ¿Sí? Javier hablaba hoy en la reunión que teníamos en la mañana de que los hombres que no tuvieron el privilegio o tuvieron un padre ausente se excusan en eso. Yo no tuve un padre porque voy a ser un buen padre para mis hijos. Si yo no lo tuve y soy lo que soy, mis hijos no lo necesitan. Yo que tengo a mi papá, sé que es una experiencia, o sea, ver cómo me levanté yo y cómo se levantó él, es una diferencia brutal. O sea, es demasiado importante que el padre esté presente en la vida de un hijo, ¿sí? Y yo acá le hago el llamado a ustedes como padres, es importante que estén presentes, ¿sí? Más que la parte de la provisión, más que no sé, lo que puedan hacer es estar pendientes, mostrar de que están para ellos, ¿sí? Que están para nosotros, en ese caso como hijos, que vean en ustedes y que cuando los que somos acá solteros o todavía no tenemos hijos, vean ese héroe que puede ayudar en el problema, que puede prestar esa solución. Y nosotros como jóvenes poder ser, o sea, no cometer los errores que cometieron los que vinieron detrás de nosotros, ¿sí? No volver a caer en los mismos errores, no volver a caer con la misma piedra, sino poder ir más adelante. Y no nos podemos quedar lamentándonos, ¿sí? Como cultura latina, yo diría que es más que como colombianos, vivimos mucho en el lamento y en la mediocridad. O sea, algo nos salió mal y nos desboronamos. No tenemos ese carácter de decir, bueno, vamos a pararnos y vamos a seguir haciéndole. Sí, muchas veces se cae, se tropieza y nos quedamos en eso. No vamos más allá. Por eso les quiero hacer una pregunta y esta vez es más pensada en los hijos y en los jóvenes. Y la pregunta es, ¿qué excusas como hijo deberías dejar y cómo puedes cambiar tu mentalidad? Entonces no sé cuál de los hijos que están acá presentes quiera dar su opinión. O empiezo yo a llamarlos y empiezo por Juancho. Sí, ahora buenas noches. ¿Qué cosa o sea, qué cambiaría según yo como hijo, cierto? Sí, ¿qué excusas como hijo y qué partes de tu mentalidad deberías cambiar? Creo que sería como que lo más principal entre todos sería como el creer que sabemos de todo, como que en nuestra como que cuando en la transición entre a la adolescencia y ya en joven creemos que ya tenemos todo en nuestra mente y pues no sabemos todas. Eso es como que uno de que tenemos que cambiar, que no lo sabemos todas, y pues por eso tenemos a nuestros padres como que ya pasó por esa experiencia y pues sería como que eso sería como que cambiar esa mentalidad de que hay que aprender pues de nuestros padres. Ok, lo que Juancho dice me lleva a mí a recordar, o sea, cuando pasé yo de esa parte de la adolescencia a mi juventud, yo me desprendí mucho de mi papá. Dije, puedo hacer las cosas.
¿sí? Las cosas me empezaron a salir bien y dije, lo puedo hacer yo. Pero Dios me enseñó mediante el amor que Él suele tener y a veces como castiga o como es fuerte a veces, de lo importante que es dejarse guiar, tanto por mi papá como mi pastor, lo importante que es dejarse guiar y reconocer que no las sabemos todas, que fallamos y que es alguien que ya ha recorrido más carrera, que ha recorrido más en el camino, tiene mejor experiencia, ¿sí? Y mi papá recordaba hoy un detalle que dio la iglesia a los hombres hace bastantes años, que decía: papá, tú sigue los huellos de Dios porque yo sigo tus huellas, ¿sí? Entonces, por eso es importante que nosotros como hijos confiemos en los papás y que los papás inspiren esa confianza y ese liderazgo para decirle: Fresco, si hizo algo mal, yo lo puedo ayudar a salir del problema. No está metido en un lío, yo lo hundo más. Sí, que es algo que muchas veces sucede y no debería pasar. Así que, ¿cuál otro hijo quiere darnos su punto de vista hoy? Mientras que Steven habla, algo que acaba de decir Santiago, y yo quisiera que lo tomaran los papás, y es cuán importante es que la seguridad que usted le dé a sus hijos, porque es formar el carácter, y entonces obviamente es disciplinar, es exigir resultados, es tal cosa, pero así como ustedes como padres no son perfectos, sus hijos tampoco lo son y también se equivocan. Y si cuando su hijo se equivoca usted le cae encima, creo que no está construyendo, sino está levantando. Si él se equivoca y usted se sienta con él y le dice: ok, pensemos entre los dos, ¿por qué sucedió? ¿Por qué se equivocó? ¿Qué pasó? ¿Cómo podemos mejorar? Su hijo va a empezar a tener confianza con usted y no el temor de que cada vez que se equivoque usted lo va a regañar, usted le va a ir encima, porque entonces seguramente que todo el tiempo se va a equivocar, porque es más el miedo que tiene a fallarle a usted que el deseo que tiene de hacer las cosas bien. Entonces creo que es importante lo que dijo Santi. Steven. Bueno, buenas noches. Yo creo que voy a tomar como 2 puntos. El primero es como la desconfianza que tenemos hacia nuestros papás. Y lo digo por mi parte porque, o sea, yo confío en mi papá y le cuento cosas que tal vez a mi mamá no. Pero tal vez por mi mamá estar más tiempo con nosotros, o bueno, lo digo por mí, pues es más fácil como confiar en ella. Entonces yo creo que desconfianza de los papás. Y otra cosa es como dejar de victimizarnos